¿Qué fue de la vida del plantel argentino campeón olímpico en Beijing 2008? Sergio Batista era el técnico de aquel equipo, quien dejó su cargo en el 2010 para hacerse cargo de la mayor, donde estuvo poco menos de un año. Y más tarde dirigió en el fútbol de China, la selección de Bahrein y el fútbol de Qatar. Oscar Ustari comenzó siendo el arquero titular en 3 encuentros en los que recibió 2 goles hasta que en cuarto de final frente a Holanda sufrió una lesión que lo impidió seguir jugando el certamen. El surgido en Independiente, que había sido comprado hace un mes por el Getafe de España a cambio de 6 millones de euros, se mantuvo en el conjunto español hasta el 2012, año en el que quedó libre para más tarde vestir las camisetas de Boca Juniors, Almería, Sunderland, Newell's, Atlas de México, Liverpool de Uruguay, Pachuca, Audax Italiano de Chile e Inter Miami, club al que llegó a mitades del año pasado. Sergio Romero fue el reemplazante de Ustari bajo los 3 palos, sumando minutos en 4 oportunidades sin recibir goles. El chiquito militaba por aquel entonces en el AZ Alkmaar de Países Bajos, donde se mantuvo 4 años más hasta ser comprado por la Sampdoria. Y ya en 2022, luego de pasar por Mónaco, Manchester United y Venecia de Italia, volvió al país para vestir la camiseta de Boca Juniors, club que le rescindió el contrato el pasado octubre para firmar con Argentinos Juniors. Además, Romero se consolidó como el arquero titular de la selección argentina, convirtiéndose en el guardameta con más apariciones y siendo parte del plantel subcampeón del mundo en 2014. Pablo Zabaleta fue el lateral derecho y único defensor en ser titular en los 6 encuentros de aquel plantel. El por aquel entonces jugador del Español de Barcelona fue comprado el año siguiente por el Manchester City, donde estuvo casi 10 años hasta quedar libre en 2017 y firmar con el West Ham, donde se retiró en el 2020. Además de también haber formado parte del plantel subcampeón del mundo en 2014. Nicolás Pareja fue el primer marcador central de aquel equipo en 5 de los 6 partidos. Y luego de la consagración, el surgido en Argentinos Juniors dejó el Anderlecht de Bélgica para firmar con el Español, y tan solo 2 años más tarde el Spartak de Moscú desembolsó 10 millones de euros por su pase. Ya en 2014, luego de un préstamo, llegó de forma definitiva al Sevilla, donde se mantuvo 4 años hasta llegar con el pase en su poder al Atlas de México, donde se retiró en 2019. Ezequiel Garay fue el acompañante en la saga de Pareja también en 5 de los 6 partidos. Previo al certamen, el central había sido comprado por el Real Madrid, que lo mandó a préstamo un año al Racing de Santander y donde se mantuvo hasta el 2011 cuando llegó al Benfica. Y en 2016, luego de 2 años vistiendo los colores del Zenit de Rusia, firmó con el Valencia, donde se convirtió en un emblema y donde se retiró en el 2020. Y también, al igual que Zabaleta y Romero, fue parte del plantel subcampeón del mundo en 2014. Fabián Monzón fue quien completaba la línea de 4 cubriendo el lateral izquierdo y sumando minutos en todos los partidos. El surgido en Boca dejó el Ceneice luego del certamen para irse a préstamo al Betis. Y más tarde vistió las camisetas del Niza, Lyon, Fluminense, Catania, nuevamente Boca, U de Chile, Atlético Tucumán, Mitre de Santiago del Estero y buen suceso del ascenso brasileño, donde se retiró a principios de este año. Federico Facio fue la variante tanto en la saga central como en el lateral izquierdo, únicamente en 2 encuentros. Por aquel entonces el surgido en Ferro vestía la camiseta del Sevilla de España y más tarde jugó en el Tottenham, Roma y Salernitana hasta su retiro en el 2022.